La mesa para mí es un lugar de confianza, rendición de cuentas y sobre todo aprendizaje. Bienvenidos a este espacio, a la Mesa Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy a la mesa con mi amigo Gerson. ¿Qué tal, Gerson? Muy bien, muy contento de estar contigo. Sí, esta temporada estamos hablando de relaciones, Gerson, y tiene una peculiaridad esta temporada, y es que quiero invitar a hombres a la perspectiva, ¿verdad?, masculina, que siempre es diferente a la femenina, y todos los episodios anteriores en otras temporadas estaba rodeada de chicas. Entonces qué mejor que traer a Gerson, que es mi mejor amigo, es amigo de hace mucho tiempo y con su familia... Viejo amigo. Bien, con su familia, ellos saben mucho acerca de relaciones y acerca de familia, así que perfecto invitado. Pues sí, la verdad que es la primera vez, además, Sí. que hemos estado en otros ambientes, pero contento y espero que no sea la última. Pero es la experiencia, no estamos tan viejos, pero ya tenemos experiencia en algunas cosas de familia, de relaciones. Muchas mesas compartidas. Sí, muchas mesas, muchas conversaciones muy buenas, algunas incómodas y duras, pero buenas, porque al final de cuentas pues Dios te va enseñando en el camino. Sí. Y de eso se trata. Y sirve para ayudar a otros. De eso también. se trata la Aprendes, vida. enseñas. Y bueno, así ves. Genial. Rueda. Bueno, Gerson, mira, hemos estado hablando empezamos hablando de relaciones, de cómo superarlas, hemos hablado de soltería, y creo que es un tema que nos compete. Últimamente estamos liderando la red de adultos jóvenes, que pues, está formada mayormente por solteros, y creo que tenemos un público bastante amplio de solteros. Entonces es un tema que no está tan trabajado, ¿no? Que Sí. hemos trabajado mucho, pues, padres o matrimonios, no en el podcast, pero en las conversaciones que se dan cristianas. Sí. Y creo que asomarnos a la soltería pues está muy interesante. Este fin de semana pasado tuvimos un campamento con nuestra red, ¿no? En la que la mayoría eran solteros, como decía, y estuvimos mencionando a varias personas de la Biblia, varios personajes de la Biblia que eran solteros, y muchos de ellos no sabían. Prominentes, además. No sabíamos nosotros que eran solteros, ¿no? Por ejemplo, Pablo no se le conoce esposa. Juan el Bautista también era soltero. Sí. Gedeón también se dice que era soltero. Y un montón de personas que sin esposa, personajes que sin esposa pudieron cumplir el propósito de Dios sin problema, llenos de fuego. Eliseo también era soltero. Sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces vemos que en la sociedad actual hay una cierta presión, por decirlo suavemente, pero hay una presión muy fuerte con los solteros. ¿Qué piensas acerca de esto? Yo creo que sobre todo un segmento de la sociedad cristiana, ¿no? Porque entre los cristianos está como un poco, creo, que mal visto, por llamarlo de una forma, por darle un nombre, ¿no? Que una persona llegue a un cierto límite de edad y no se haya casado. Ya. Entonces, es como que es verdad que cuando una persona no se ha casado, es probable que no esté desarrollando todo el potencial que tiene, pero no quita que siendo soltero no lo alcances. Sí. Mencionabas antes gente en la Biblia, y yo también conozco gente soltera que sirve al Señor a tope, y que en algunos casos cuando te casas es cuando mengua el tiempo, lo que venías desarrollando claro. tan a tope. Entonces, creo que no es algo que nos debería condicionar, pero sí que es verdad que se ejerce una presión sobre la gente que está soltera, por ejemplo, ya de 25 años en adelante, pues, ay, tú no tienes novia y no sé qué, entonces... Tan bonita y soltera, tan sí, inteligente y soltera. Sí, tan guapo, con buen trabajo y todavía no tienes novia, pero pues qué no, mal eso. Sí, y igual que se ve mal de algunas otras cosas, Sí. En este caso creo que también deberíamos cortarnos un poco y dejar que la gente sea libre. Sí. Porque no quiere decir que porque esté soltero no esté bien con el Señor, ¿no? Porque por eso citaba lo de los cristianos, porque si tú estás en esa edad y no te has casado, es como que estás pecando, y no estás pecando. Estás Claro. viviendo tu vida, el proceso que Dios te ha marcado, la pauta que tú quieres, porque tampoco es... La Biblia no nos habla acerca de que nos tenemos que casar ya. Sí. La Biblia nos dice que encontremos una mujer, que encontremos un marido y que seamos completos con ellos, pero no nos dice cuándo es el momento indicado. Y además es una opción, ¿sabes? Sí. Porque ya te digo, Pablo, con todo lo que hizo, y él recomendaba, Sí. dice, os recomiendo que os quedéis solos, o sea, que os quedéis solos no, que no
adquiráis responsabilidades familiares porque eso os va a limitar. Decía Pablo que es aflicción de la carne. Sí, tal cual, no me lo sabía, ¿eh? Sí, Sí. dice Pablo en Corintios aconsejando que casarse es aflicción de la carne porque es verdad, es un aliciente de ánimo para los solteros. Porque es verdad que el matrimonio, las relaciones en general, pero el matrimonio que es una relación mucho más íntima, pues Claro. trabaja nuestro carácter de una manera especial, ¿no? Sí, Porque estamos constantemente expuestos a otra persona que está limando claro. nuestro carácter, y creo que a eso se refería Pablo con la aflicción de la carne, porque te ponía a volar. Sí. Pero sí que es verdad que el hecho de ser soltero no influye en nada, ¿no? Yo creo que al contrario, es ser soltero y estar enfocado en lo que tú quieres hacer o en lo que Dios te ha llamado a hacer, es un arma brutal. Sí. O sea, tú puedes desarrollar un potencial espectacular. Así es, tal cual. Y como veníamos hablando acerca de las presiones, ¿no? De la presión que se siente. Porque muchos de verdad me lo han comentado. Es que todo el mundo está encima de ti para que a ver cuando tienes novia, a ver tal. Incluso este contenido está bien para que los casados lo podamos escuchar. Sí, claro. Porque como casados hay veces que cometemos el error de decir, mira, yo tengo un amigo Sí. o yo tengo una amiga, y está bien para hacer crecer la amistad. De Celestina. Pero la primera cosa que hace la presión es que te hace tomar decisiones apresuradas. Y creo bueno, que eso es malísimo. Sí. Es que, bueno, justo está en el aire las decisiones, ¿no? Porque también vamos a tener un evento que habla de ese tema, pero el tema de la presión hace que nos apresuremos muchas veces y que tomemos decisiones no correctas, ¿no? Porque la verdad es que es mejor estar soltero que casarte mal. Tal cual. O sea, que casarte con una persona que no es la adecuada, que no era lo que Dios quería para ti, que te va a llevar... Tristemente yo conozco casos de gente que soltera era un tiro, o sea, gente muy proyectada en el ministerio, con mucha gente a su cargo, que se casó con una persona que no era la equivocada y que acabaron dejando el ministerio y dejando, en algunos casos, hasta el Señor, ¿no? Imagínate. Entonces, creo que el hecho de decidir mal nos tiene que hacer mucho meditar, porque es que además creo que después de la decisión de conocer al Señor, la más importante es con quién nos vamos a casar. Sin duda. ¿No? Porque le estamos entregando nuestra vida a otra persona, lo estamos poniendo en manos de otra persona, entonces tenemos que estar muy seguros de que esa persona es la adecuada para compartir con nosotros. Y en estos días justamente hablaba con Lidia de ese tema, lo decíamos en son de broma, pero ella me decía, tú antes de salir me hiciste una pregunta, me dijo, y mi pregunta fue, ¿tú estás dispuesta a servir al Señor? O sea, tú estás dispuesta, porque yo sé que estando soltero, yo sabía que Dios me había llamado para servirle, y yo le dije, si tú... Y entonces me dice, si yo te hubiera respondido que no, ¿qué hubieses hecho? Y yo le digo, estábamos en el coche, te hubiera dicho que te bajes. En son de broma, bájate de mi coche. No quiero que... Es son de broma, pero en realidad es como bájate de mi vida en realidad, porque, o sea, si no perseguimos el mismo objetivo, en algún momento nuestra vida va a dejar de cobrar sentido y vamos a tener que decidir. O sea, ya fue una decisión no tan buena quizá estar con una persona que no tiene tus mismos sueños, y luego va a haber que decidir sobre, que va a ser lo más duro, si seguir los sueños que Dios ha puesto en mí y que yo los tenía claro, o mantener mi matrimonio, que también es lo que Dios quiere, pero renunciando a lo otro, ¿no? O sea, ya llega el momento de decidir renunciar a una de las dos cosas. Sí. Y que si hay dos visiones o dos perspectivas de vida, al final hay una división, y eso... Yo me llamaba a las misiones, pues yo no quiero salir del pueblo nunca. Yo quiero vivir aquí siempre. Pues... Hay que decidir entonces. Sí. Y bueno, y la presión, pues no solamente eso nos lleva a tomar decisiones, en algún caso equivocadas, por apresurarnos, sino que la presión también hace que no veamos las cosas como son, ¿no? Como que nos desenfoquemos y quizá el pensamiento de la gente, lo que dirán de mí, ¿no? ¿Qué dirán de mí? Ay, me van a preguntar otra vez. Voy a mi familia y todos mis amigos son casados y yo soy soltero. Al final crean en mi mente, una imagen que no es verdad. Sí. Es como un espejismo, ¿no? Porque hay gente que, o sea, la presión social te puede llevar a tomar decisiones nefastas. Entonces, cuando tú estás enfocado en algo y realmente es muy difícil aislarnos de las voces de la gente que queremos. Porque muchas veces hay gente que queremos y que obviamente lo hace con buena intención, pero las buenas intenciones las carga el diablo, como las carga el diablo. Entonces,
de buenas intenciones, porque en realidad el que se casa es uno. O sea, Claro. tú puedes tener, no, me presentó una amiga, una prima, una chica Sí. y tal, y acabas desenfocándote de lo que tú tenías claro por ceder a la presión de la gente, o de tus amigos, o de tu familia incluso, que lo hacen con buena intención, pero que en el fondo te están haciendo un daño. Porque desenfocarte de lo que tú has proyectado en tu vida, de lo que Dios te ha mostrado a ti que va a hacer en tu vida, por hacer otras cosas o por decir, mira, pues voy a decidir sí, con esta chica, aunque no estoy, porque ese tipo no estoy del todo convencido, pero bueno, si es de Dios, pues, Sí. pues si tú no estás convencido, Sí, no me es la de Dios. puse porque es de Dios. Claro, si tú no estás convencido, no es de Dios, ¿no? La presión social nos puede llevar a incluso tomar decisiones como, o por ejemplo, en temas de ideologías, ¿no? En temas de la ideología Sí. de género y tal. Esos son temas que están muy influenciados por la presión social. Sí. No es que si tú eres así, es que a lo mejor eres Claro. X. Ah, pues es verdad. Es que si esta chica está así y tú estás queriendo casarte, pues a lo mejor es que es esa. Sí. Y tú piensas, ah, pues a lo mejor sí, aunque no encaje nada de lo que tú querías, Está bueno. dices, mira, pues a lo mejor sí, es esta chica y yo estoy mirando para otro lado y quién sabe y tal. Y luego acabas desenfocándote y yendo en pos de otras cosas Sí. de las que antes jamás hubieras contemplado. Y también, o sea, no solamente con lo que la gente dice, sino lo que uno empieza a pensar de uno mismo. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto y tú tienes que tener seguridad en eso, ¿no? Sí. Porque no es que mi vida empieza cuando yo tenga una relación. Sí. Estamos ahí como, bueno, todavía no es lo pleno, todavía no es lo seguro, cuando creo que mi relación con Dios es lo primero, Claro. ¿no? Y lo que Él dice de mí es la imagen que yo tengo que tener de mí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso y entender que en Dios hay plenitud Sí. y que mi imagen es lo que la Biblia dice de mí, lo que Dios dice de mí, Sí. no lo que la gente pueda opinar y demás, ¿no? Y el tema de la presión es un tema que aún nosotros que tenemos nuestra familia formada seguimos viviendo. Sí. La presión nunca acaba. No. La presión es perenne, porque en realidad, o sea, uno empieza a convivir con eso desde que es adolescente, porque en realidad pues ya empieza, todo el mundo te pregunta, oye, ¿y tienes novia? ¿No tienes Sí, novia? ¿O tú total. qué has pensado hacer? O la presión de qué vas a estudiar, ¿no? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando estás medio? Pues, no lo sé todavía. Aún no sé, tengo 7 años. Voy a mirarlo, tengo 11 y entonces cuando eres joven empiezas a tener una edad noviable, ¿no? De decir, pues ya, bueno, puedo ir mirando con quién puedo complementar mi vida. Sí. La gente, si no llegas tú a ese momento, la gente empieza a presionarte. ¿Y cuándo te vas a echar una novia? Que mira qué tal y no sé cuánto. Y ya tienes edad como para casarte y no te vas a casar y sigues soltero. Sí, sigo soltero. ¿Y por qué estás ¿Y soltero? por qué? Pero es que no has buscado. En la iglesia no hay chicos. En la iglesia no hay chicos. Entonces, Sí, hay ¿por qué no cosas vas feas. ¿por qué no vas a campamentos, a conciertos, a tal, a ver si hay conciertos? Y entonces, como que esa presión, muchas veces, decíamos antes que nos hace decidir mal, pero bueno, luego cuando ya te haces novio de alguien y te casas, la presión no o sea, no se cuando quita. ya consigues novia, ya empieza la otra pantalla, ¿no? Que es, Sí, el anillo para ¿cuándo te casas? ¿Y Sí. cuándo te vas a casar? Porque no es bueno tener un noviazgo tan largo. Hay que casarse y Dios nos manda a casarnos y tal, y es verdad. Luego te casas y entonces cuando te casas, a la vuelta de la luna de miel cuando te saludan, y los niños ¿cuándo vas a tener hijos o no has pensado tener niños? No, hemos decidido esperar y tal. Pues te esperas 1 año o 2 años o 3 años. Nosotros en las clases prematrimoniales aconsejamos a la gente que mínimo 2 años se espere para tener hijos. Porque hay que disfrutar, conocerse, Claro. pelear cuando todavía no hay niños y ya cuando vengan los niños. Pero tienes el primer niño y lo traes a la iglesia para presentarlo a los 40 días. ¿Y el segundo? ¿Cuándo le vas a dar un hermanito al tal? Y bueno, tienes el tercero, como en mi caso. Y a ti te ha ido bien, porque tú Sí. tuviste niña y niño. Ah, pero yo sí, que claro. tengo 2, Tienes que imagínate la buscar a la presión. niña. Ahora para la niña, ahora para la niña. Dios. Bueno, y cuando ya traes el segundo, o de nuestro caso que tenemos 3, traes el tercero y te dicen, bueno, ojo que ya son 3, ya son muchos y cuidado porque Sí, todo el que mundo tienes 3 planifica. hijos, pero que como que es algo que te tiene que avergonzar. Entonces, Qué valiente. nunca estás a gusto. O sea, la gente nunca está a gusto con lo que ve y realmente te presiona de todos los lados. Entonces es algo que nosotros tenemos que saber controlar también en nuestro interior. Es un trabajo de carácter en el fondo, ¿no? Sí. Del hecho de saber, no, mira, de saber de lo que tú decías antes de la identidad, de saber siempre en todo momento dónde estamos. Sí. ¿Dónde estamos y qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Creo que es importante
que cuando uno está soltero planifique su vida. Sí. Cuando no planificas, que es otra de las cosas que nos pasa muchas veces cuando estamos solteros, cuando no planificamos, luego cogemos cualquier camino y Sí. entonces... Sí, el que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Eso es. Sí, pero ten en cuenta que esa planificación tiene que ser una planificación personal y en base a lo que Dios tiene para ti. Porque esa planificación tiene que ver para muchas personas en que a los 25 años me voy a casar, a los 27 años voy a tener mi primer hijo. Y eso no siempre es así. No, claro. Entonces al final se vive una vida frustrada. O sea, mi planificación tiene que ver con voy a prepararme yo para cuando Dios me lo quiera mandar, si me lo quiere mandar. ¿No? Y me voy a preparar yo, voy a estudiar, voy a tener mi trabajo, voy a ahorrar. Me decía, hablábamos con Adinael el otro día y dice, yo quiero comprarme mi casa y yo quiero emprender, yo quiero arriesgarme, vivir locuras con Dios. Eso es lo que yo tengo que planificar. Porque obviamente uno tiene que estar abierto a tener relaciones y tener contactos e invitar a cafés y todo lo demás, pero no sucumbir a la presión de que me tengo que casar ya. Sí. Porque lo hemos visto, gente que se está casando y no es la mejor decisión en ese momento, ¿no? No, hay alguno al que le dirías no te cases, por favor. Imagínate. Pero fíjate que creo que tiene que ver con lo de la plenitud que decías antes. Creo que mientras que somos solteros deberíamos ocuparnos mucho en ser plenos. Sí. En ser gente potente, en ser gente feliz, porque esa es otra idea errada que nos lleva el hecho de la presión, ¿no? Es que a lo mejor me voy a sentir realizado cuando encuentre a alguien y en realidad no tiene nada que ver. O sea, la plenitud para nosotros es Cristo y lo que alcancemos nos va a hacer sentir plenos lo que Él nos haya prometido alcanzarlo. Y entonces el matrimonio no te completa en cuanto a eso. El matrimonio complementa esa plenitud que tú ya tienes. Y entonces cuando nosotros no nos ocupamos en nuestra época de solteros de hacer eso, muchas veces nos penaliza cuando nos casamos. Entonces, ¿qué puedo hacer mientras estoy soltero? Servir al Señor con toda la fuerza. ¿Qué puedo hacer mientras estoy soltero? Prepararme, estudiar, trabajar, proyectar. ¿Qué más puedo hacer mientras estoy soltero? Ocuparme de ser pleno, de encontrarme bien yo físicamente, mentalmente, espiritualmente, de conocer gente, de cultivar mis habilidades, ¿no? De ser culto. Es muy interesante. Sí, y mire que ahora mientras estabas hablando me acordé de este versículo, que además lo hemos hablado, ¿no? Que la Biblia dice que es la primera preocupación que Dios tiene acerca del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Y ¿sabes qué? Que hay veces que eso lo tomamos como una maldición. Estoy soltero, y lo tomamos como una presión también, ¿no? Estoy soltero y Dios no quiere que yo esté solo. Pero una cosa es soltero y otra cosa es solo. Sí, eso es. Porque tú puedes ser soltero y no estar solo. O sea, la vida cristiana tiene que ver con Jesús, como esa plenitud, y tiene que ver con la iglesia, como esa comunidad de apoyo. Entonces, por eso estos vídeos está bien que lo escuchen los solteros, porque pues al final es para ellos, pero también que lo escuchemos los casados. Porque hay veces que tenemos tan poco conocimiento de este tema que hacemos daño, ¿sabes? Y ay, yo te junto con tal. No, tienes que ir y tienes que tal. Al principio de nuestra red yo pensaba, vamos a hacer campamentos con otras iglesias para que conozcan y tal. Y Dios me dio un tate quieto, ¿sabes? Me dijo, no, lo primero soy yo. Y lo primero es involucrarnos y ser iglesia y ser comunidad y ser apoyo los unos para los otros. No estar buscando pareja. Ese no es objetivo. El objetivo es Dios sentado en el trono de nuestro corazón. Además, lo ideal es que en la comunidad se den las parejas. Sí. Porque en la comunidad es donde tú ves cómo se comporta la gente. Y conoces. De verdad. O sea, yo, esta chica me gusta mucho, cómo sirve, cómo trata a la gente, cómo... Entonces, finalmente te acabas enamorando de ese tipo de cosas, que no es solo lo físico, porque obviamente lo físico tiene una parte importante, pero en la comunidad tú conoces a la gente real. Sí. Cuando ya hay una cita o cuando ya hay algo de por medio con otras intenciones, todo el mundo muestra su mejor cara. Claro. Ahí vas duchado, peinado y... Maquillado hasta... Eso, pero sirviendo, o sea... No solo sirviendo, sino me refiero en la vida real, ¿no? Sí. Trabajando, haciendo cosas. Es donde realmente te das cuenta que hay gente, pues mira, ha descubierto esto y me parece genial. Sí. Pues Gerson, qué buena charla. Qué buena charla, la verdad. No sé si te gustaría que pudiésemos orar por la gente. Yo sé que hay solteros que nos siguen, que nos ven.
Y hay algunos que lo pasan mal por esas presiones, ¿sabes? Porque creo que es Dios que tiene que hacer una intervención. Tiene que hacer una intervención y enseñarnos a pensar y a sentir que Él lo llena todo. Sí. Entonces, ¿qué tal si oras por nosotros? Sí, claro. Jesús, gracias. Gracias por la oportunidad de poder hablar de estas cosas, de poder aprender, porque es el conocimiento lo que nos lleva a tomar muchas veces también buenas decisiones, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que trabajes en los corazones de los que están viendo este vídeo, que son solteros todavía, que eches de su vida, Señor, la soledad, los malos sentimientos, y que puedan ellos ver la soltería como una oportunidad para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir profundizando más en su relación contigo de otra forma, Señor, porque cuando nos casamos es diferente, es hermoso también, pero distinto, que podamos aprovechar. Te pido que trabajes en los corazones de todos los solteros, Señor, que puedan ver en ellos el potencial que tú ves, que puedan seguir creciendo, que puedan seguir avanzando y que puedan alcanzar su plenitud en ti desde ahora, Señor. Gracias. Te damos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues gracias, Gerson. Gracias, un placer. Y bueno, y para todos los que nos seguís, que sepáis que tenemos canal de Spotify, canal de YouTube. Os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, a La Mesa Podcast. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao.